Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a hablar hoy de lo que es el decaimiento radiactivo, ¿sí? En medicina nuclear, nosotros lo que usábamos era un radioisótopo, ¿sí? Un radionucleido, que iba asociado a una molécula que lo que hacía era marcar la vía metabólica que iba a seguir ese radionucleido, ¿sí? Que esa molécula se conoce como trazador. Es por eso que el conjunto del radionucleido con el trazador se los llama radiotrazador. Los radioisótopos tienen una actividad, ¿sí? Que esa actividad con el tiempo va a ir bajando, ¿sí? Es decir, nosotros vamos a tener un radionucleido que va a ir disminuyendo, su actividad va a ir decayendo, y eso lo que produce es que nosotros en medicina nuclear, al hacer un estudio, cuando decae la actividad necesitemos inyectar más de ese radionucleido, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos un radionucleido que quizás en un principio tenía una actividad de 500 milicurie, van pasando las horas, va emitiendo cada vez menos fotones, o sea, va a emitir menos energía, y nosotros para poder obtener un estudio que sea diagnóstico tenemos que inyectar más de ese radionucleido, ¿sí? Acuérdense que para que un estudio de medicina nuclear sea diagnóstico tenemos que tener por lo menos 30 cuentas, ¿sí? 30 cuentas serían esos puntitos blancos que se van formando en la imagen. Y justamente si tenemos menos actividad, cada vez tenemos menos puntitos, menos cuentas, ¿sí? O sea, los podemos tener, pero tenemos que prolongar el tiempo del estudio. Entonces, para no tener que hacer esto, lo que hacemos es inyectar cada vez más radionucleidos para obtener esa misma imagen, ¿sí? El radionucleido más utilizado en medicina nuclear es el tecnesio 99 metaestable, ¿sí? El tecnesio 99 metaestable es un radionucleido que se produce en las columnas generadoras, ¿sí? A partir de lo que es el molibdeno 99. Es un radionucleido que tiene un tiempo de vida media de 6 horas, un tiempo de vida media físico de 6 horas, que es bastante corto, ¿sí? Lo cual nos es muy útil para hacer el estudio porque permite que inyectemos el radiotrazador, hagamos el estudio y ya con el tiempo vaya decayendo y no esté el paciente irradiando el mundo para siempre, ¿no? La idea es justamente eso, que decaiga rápido. Y decae por transición isomérica a tecnesio 99, ¿sí? Bueno, después tenemos lo que es el tecnesio 99 metastable, va a formarse a partir del molibdeno 99 en lo que son las columnas generadoras, que es este dibujo que tenemos acá, que es básicamente una torre que está blindada, cerrada al vacío. Acá tenemos lo que es el molibdeno 99, que va a ir decayendo hacia tecnesio 99 metastable, y vamos a tener dos viales. Uno que no tiene nada, ¿sí? Que solo tenemos es donde vamos a inyectar lo que es la solución salina, y otro vial que está blindado, que es por donde va a salir el tecnesio 99 metastable, ¿sí? Entonces, el molibdeno 99 empieza a decaer a tecnesio 99 metastable, que va a ir decayendo con un material absorbente, ¿sí? O sea, todo esto está embebido en un material absorbente. Entonces pasa la solución salina, barre el tecnesio 99 metastable con ese material absorbente y después sale por acá y sale por el vial que está blindado, ¿sí? Que es el que después vamos a ir a inyectarle al paciente, ¿sí? Bueno, y nosotros venimos hablando bastante de lo que es el tiempo de vida media, físico, que básicamente es el tiempo que tiene que pasar para que los núcleos radiactivos decaigan a la mitad, ¿sí? Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos una fuente con 8 radionucleidos que van a estar emitiendo radiación, ¿sí? Entonces pasa el tiempo de vida media físico, ¿sí? Que por ejemplo para el tecnesio 99 metastable habíamos dicho que eran 6 horas, y vemos que los núcleos disminuyen a la mitad, ¿sí? Acá teníamos 8 y ahora tenemos 4. Esto obviamente con las fuentes radiactivas tenemos mucho más radionucleidos, pero es una forma de determinar cuánta radiación emite en el tiempo y cómo se va reduciendo, ¿sí? Y esto es muy importante porque nos va a permitir calcular cuánta actividad va a tener la fuente pasado una cantidad de tiempo determinado, ¿sí? Que es lo que vamos a necesitar mucho cuando hagamos un estudio de medicina nuclear, ¿sí? Ustedes piensen que nosotros vamos a tener que inyectar un radionucleido que tenga una cierta cantidad de actividad, ¿sí? Si este va a ir reduciéndose con el tiempo, tenemos que saber cómo se reduce y de esa manera poder calcular cuánto tenemos que inyectarle al paciente, ¿sí? Y eso lo vamos a poder hacer con una ecuación que es la ecuación del decaimiento radiactivo.
Bueno, la ecuación del decaimiento radiactivo es esta que tenemos acá, ¿sí? Que es actividad equivalente a actividad inicial por la constante exponencial, todo con esto a un exponente que es menos la constante de semidesintegración por el tiempo, que va a ser el tiempo que transcurrió desde el tiempo inicial, dividido el tiempo de vida media físico, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Nosotros para calcular la actividad del radionucleído en el momento que le vamos a inyectar al paciente, vamos a necesitar conocer la actividad inicial, ¿sí? Que esta siempre va a venir en la etiqueta del radionucleído, vamos a hacer la actividad inicial en ese momento. La constante exponencial, que obviamente es, como es una función exponencial, siempre la vamos a utilizar. Y después este exponente que, acuérdense siempre de poner el signo negativo, ¿sí? Porque esto es importante para que les dé bien la cuenta. La constante de semidesintegración, que es típica de cada elemento, ¿sí? En el tecnesio 99 metastable es 0,693, ¿sí? Que la mayoría de los ejercicios siempre van a ser con ese radionucleído. El tiempo transcurrido, que como les decía, tenemos que saber el tiempo inicial, que eso también va a venir en la etiqueta. Y ponerle que nosotros tenemos un radionucleído, nosotros hayamos hecho una elución a las 8 de la mañana y le estemos inyectando recién al paciente a las 9, ahí va a haber transcurrido una hora, ¿sí? Ese es el tiempo que tenemos que poner acá, una hora. Y el tiempo de vida media físico, que como dijimos es también típico del elemento, que en el tecnesio 99 metastable son 6 horas, ¿sí? Bueno, la fórmula nos permite calcular entonces la actividad de ese radionucleído. Tenemos que saber la actividad inicial, el tiempo inicial. Si conocemos el radionucleído, conoceremos el tiempo de vida media físico y su constante de semidesintegración. Y acá están los valores de los que les decía recién, ¿sí? El tecnesio 99 metastable. Bueno, acá tenemos lo que son las equivalencias de las unidades, ¿sí? Nosotros generalmente cuando hablemos de actividad vamos a hablar de Curie, o más bien de milicurie, que acuérdense que un milicurie es equivalente a 10 a la menos 3 Curie, ¿sí? Y un Curie a su vez es equivalente a 2,22 por 10 a la 12 desintegraciones por minuto, que también es equivalente a 37 por 10 a la 9 becquerels, sí, que generalmente se suele medir en 37 gigabecquerels. Y estas son las equivalencias que nos van a permitir calcular, ir pasando de unidades en unidades, ¿sí? Bueno, otro concepto que es importante es lo que es la concentración de actividad, que es un número que va a representar la actividad que tiene una elución en un mililitro, ¿sí? Entonces, nosotros ponemos que tengamos una elución que tenga 20 mililitros y una actividad de 500 milicurie, ¿sí? Nosotros con esta, o sea, podemos sacar de este concepto es cuánta de esa actividad va a tener en un mililitro, ¿sí? Es una forma de medir la actividad y saber cuánta actividad tiene esa elución, ¿sí? Que lo vamos a calcular con una regla de 3 simples, ¿sí? Si tenemos, no sé, 20 mililitros. En 20 mililitros tenemos 500 milicurie. En un mililitro vamos a tener tanto, ¿sí? Entonces, nosotros acá vamos a tener el problema, ¿sí? Nosotros lo que vamos a hacer es eluir una columna de molibdeno 99, tecnesio 99 metastable el día lunes a las 7 horas, obteniendo una actividad de 600 milicurie, ¿sí? En 15 mililitros de dilución. Entonces, acá tenemos otros datos, ¿sí? Lo que eran las equivalencias de las diferentes unidades, ¿sí? El tiempo de vida media físico del tecnesio 99 metastable, que eran 6 horas, y nos faltaría la constante de semidesintegración, que es 0,693, ¿sí? Y tenemos otros datos, como por ejemplo el tiempo inicial, ¿sí? Nosotros eluimos el lunes a las 7 horas, ¿sí? Es decir, que nuestro tiempo inicial es a partir de las 7. La actividad inicial va a ser de 600 milicurie, ¿sí? Y el volumen inicial va a ser de 15 mililitros de dilución, ¿sí? Entonces, vamos con la primera parte. Vamos con la primera parte del problema, ¿sí? La primera pregunta nos dice que nosotros vamos a atender 4 pacientes, uno a cada hora, a partir del lunes a las 9, ¿sí? Y le debemos inyectar una actividad de 35 milicurie a cada uno, ¿sí? Responda, ¿cuántos mililitros de solución deberá inyectarle a cada uno? Bueno, acá tenemos los datos que recién habíamos dicho, ¿sí? El tiempo inicial, la actividad inicial, el tiempo de vida media físico y la constante de semidesintegración.
Nosotros al primer paciente lo vamos a atender a las 9 horas, ¿sí? Entonces tenemos que tomar en cuenta que si el tiempo inicial era a las 7, ¿cuánto tiempo transcurrió desde el tiempo inicial hasta que cuando le inyectamos al primer paciente, ¿sí? Que van a ser 2 horas. Al paciente 2 lo vamos a atender a las 10, por lo tanto van a haber pasado 3 horas. Al paciente 3 lo vamos a atender a las 11, por lo cual pasaron 4 horas. Y finalmente al paciente 4 lo vamos a atender a las 12, cuando ya pasaron 5 horas, ¿sí? Que estos valores son los que vamos a, o sea, todos estos valores y todos estos valores son los que vamos a poner acá en esta ecuación, ¿sí? ¿Qué sería entonces? La actividad es igual a la actividad inicial, que son 600 milicurie, por la constante exponencial, menos, o sea, el exponente menos la constante semi-desintegración, ¿sí? 0,693, el tiempo, que para el primer paciente serían 2 horas, y el tiempo medio físico, que serían 6 horas, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo lo resolvemos. Bueno, acá tenemos la resolución, ¿sí? Como lo hicimos. La actividad es igual a 600 milicurie, como habíamos dicho recién, por la constante exponencial, menos 0,693 por 2 horas, dividido 6 horas, ¿sí? Lo que les puedo recomendar es que ustedes lo que intenten es ir resolviendo siempre por partes, ¿sí? Primero resuelvan nunca se olviden el menos, ¿sí? Porque es muy probable que les pueda dar mal si se lo olvidan, ¿sí? Acá tenemos cómo se resolvió esto, ¿sí? 0,092 por 2 dividido 6 nos va a dar menos 0,231, ¿sí? Ahí resolvemos con el exponente, ¿sí? Este exponente con la constante exponencial, ¿sí? El valor nos va a dar 0,794. Y finalmente este valor lo multiplicamos por 600 milicurie y el resultado debería ser 476,2 milicurie, ¿sí? Puede ser que les dé 476,4, 477, todo depende de cómo vayan redondeando los números, ¿sí? Pero ya con que les dé un valor bastante similar a están bien, ¿sí? Ahora, la pregunta no es cuánta actividad tiene esa alusión en ese momento, ¿sí? La pregunta es cuántos mililitros de solución deberá inyectarle a cada uno. Bueno, para hacer eso, lo que vamos a hacer es una regla de 3, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo lo que sé es que la solución en 15 mililitros tiene 476,2 milicurie, ¿sí? Y yo solo le tengo que inyectar 35 milicurie. Entonces, hacemos esta regla de 3 simple para saber cuántos mililitros vamos a tener que inyectar, ¿sí? Entonces sería 35 por 15 dividido 476,2, ¿sí? Y el valor nos va a dar 1,10 mililitros, ¿sí? Nuevamente, pueden ser valores similares, 1,11, 1,12, pero lo importante es que les dé valores similares a estos. Finalmente, entonces, la respuesta es que al primer paciente tengo que inyectarle 1,10 mililitros de la solución, ¿sí? Bueno. Ahora, la idea es que ustedes puedan hacer exactamente lo mismo con los otros pacientes, ¿sí? Acá dice paciente 2, pero debería decir paciente 4. Calculen esto y pasen a la siguiente diapositiva para controlar los valores, ¿sí? Bueno, una vez que obtuvieron los valores, ¿sí? Sería más o menos ¿sí? El primer paciente, entonces tenemos que la ilusión tenía una actividad de 476,2 milicurie y le inyectamos 1,10 mililitros. Al paciente 2 vamos a dar una ilusión de 424,5 milicurie y le inyectamos 1,24 mililitros, ¿sí? Al paciente 3, la actividad era de 378 milicurie y el volumen que inyectamos es 1,40. Y finalmente el paciente 4 tiene una actividad de 336,6 milicurie y el volumen que inyectamos es 1,5 mililitros, ¿sí? Algo que es muy importante en estos ejercicios es que noten que a la vez que va pasando el tiempo, ¿sí? Que van pasando las horas, lo que va pasando es que la actividad empieza a bajar, ¿sí? Cada vez es más chiquita. Ustedes cuando vayan haciendo los problemas y vean que un paciente lo atendieron más tarde y la actividad les aumentó, es porque probablemente algún error cometieron en la cuenta, ¿sí? Así que controlen eso, ¿sí? Siempre la actividad va a bajar. Y a su vez, como la actividad baja, nosotros lo que hacemos es aumentar el volumen, ¿sí? Porque cada vez tenemos que inyectar más del radionucleido para obtener la misma actividad. Entonces van a ver que los volúmenes siempre van a ser mayores, ¿sí? Nuevamente, si empieza a bajar el volumen es porque en algún lugar se equivocaron. Así que chequen siempre eso. Bueno, el segundo ejercicio, lo que nos pregunta es la concentración de actividad de cada ilusión, ¿sí? Entonces, nosotros sabíamos que el paciente 1, su actividad era de 476,2 milicurie en 15 mililitros, que es la concentración, el volumen inicial, ¿sí? de toda esa ilusión,
Y lo que nos pregunta es cuál sería la concentración de actividad, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que calcular cuánta de esa actividad tenemos en un mililitro, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es una regla de 3 simple. Casi siempre es una regla de 3 simple, es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Entonces lo que decimos es, si yo en 15 mililitros tengo 476,2 o 476 milicurie, en un mililitro voy a tener esto, ¿sí? Que va a ser 1 por 476 dividido 15. Y el valor que nos va a dar es 31 milicuries, ¿sí? Entonces nosotros decimos que la concentración de actividad del primer paciente es de 31 milicurie. Con estos valores de acá, vuelven a calcular entonces la concentración de actividad de cada uno de los pacientes. Y continuamos con el siguiente problema. Acá tenemos los resultados, ¿sí? Para el primer paciente eran 31 milicurie, para el segundo paciente eran 28,3 milicurie, para el paciente 3, 25,2 y para el paciente 4, 22,4, ¿sí? Noten nuevamente lo mismo que pasó en el ejercicio anterior, ¿sí? La concentración de actividad siempre va a ir bajando. ¿Por qué? Porque cada vez vamos a tener menos actividad en el radionucleido porque va a ir decayendo, ¿sí? Como siempre les digo, si ustedes ven que hay un número que va aumentando cuando debería bajar, entonces porque hay algún error que cometieron, ¿sí? Y acuérdense que estos son valores más o menos estimados, dependiendo de cómo hayamos redondeado, pero con que le den valores más o menos similares está bien. Bueno, entonces ahora vamos al tercer ejercicio, ¿sí? Lo que tenemos es que a partir de las 15 atendimos a 2 pacientes con una diferencia de 1 hora entre cada uno, ¿sí? Es decir, al paciente 5 lo atendimos a las 15 y al paciente 6 lo atendimos a las 16, ¿sí? Entonces, el tiempo en el paciente 5 va a ser de 8 horas, ¿sí? 8 horas, o sea, desde las 7 hasta las 15 pasaron 8 horas, ¿verdad? Y al paciente 6, que lo atendimos a las 16, entre las 7 y las 16 pasaron 9 horas, que es lo que tenemos acá. Entonces, lo reemplazamos acá en la fórmula y calculamos el volumen que tenemos que inyectar, así que es lo que hicimos en los ejercicios anteriores, ¿sí? Háganlo, obviamente, ustedes por su cuenta, después lo controlan. Y lo que nos pregunta este ejercicio es cuál es el volumen restante de la evolución inicial, ¿sí? Entonces, una vez que ya tenemos todos los volúmenes de los pacientes 1, 2, 3 y 4, tenemos los volúmenes del paciente 5 y del paciente 6, lo que tenemos que hacer es, con el volumen inicial, que era de 15 mililitros, irle restando todos los volúmenes que fuimos inyectando, ¿sí? Hagan esa cuenta, ¿sí? Obviamente primero hagan esta, y después hagan la otra cuenta, y con eso podemos comparar cuánto es ese volumen, ¿sí? Entonces, nosotros a los 15 mililitros le vamos a ir restando los diferentes volúmenes que fuimos inyectando y el valor que nos da es 5,05. ¿Sí? Básicamente, lo que quiero decirles es que, bueno, estos valores pueden haberle ido cambiando dependiendo de cómo fueron redondeando los valores, ¿sí? Pero con que les dé un valor similar a este, estamos bien. Y finalmente tenemos el último ejercicio, que lo que nos pide es básicamente que la actividad inicial, 600 milicurie, lo escribamos en Curie, en integración por minuto y en Becquerel, ¿sí? Acá tenemos las equivalencias. La actividad inicial está en 600 milicurie. Como les dije, milicurie sería como decir 10 a la menos 3 curies. Y acá en vez de una M, imagínense un 10 a la menos 3. Y si hacemos 600 por 10 a la menos 3, nos va a dar 0,6 curie. Ya ahora, con este valor vamos a poder calcular las otras unidades, ¿sí? Yo sé que un curie es equivalente a 2,22 por 10 a la 12 de desintegración por minuto, ¿sí? Entonces el cálculo que tengo que hacer es una regla de 3 simple, ¿sí? Un curie es 2,22 por 10 a la 12 de desintegración por minuto, entonces 0,6 curie es equivalente a este valor que está acá, ¿sí? 1,33 por 10 a la 12 de desintegración por minuto, ¿sí? Lo que tendríamos que hacer es 0,6 curie por este valor y nos va a dar cuántos desintegración por minuto tenemos.
Y con el becquerel sería lo mismo, ¿sí? Yo sé que un curie es equivalente a 36 por 10 a la 9 becquerel, entonces 0,6 curie es equivalente a este valor de acá, ¿sí? Daríamos 0,6 por el valor de acá. Y de esa manera podemos calcular las diferentes unidades. Bueno, chicos, hasta acá llegamos. Acuérdense con los problemas. Primero, organizarse bien los datos que les está dando el problema, ¿sí? Porque uno va leyendo y quizás se pierde. Lo importante es eso, buscar en el enunciado cuáles son los datos que nos da la actividad inicial, el tiempo inicial, cuántos curie tenemos que inyectar, ¿sí? Ver a qué hora atendimos a cada paciente para poder saber cuánto tiempo transcurrió desde el tiempo inicial, ¿sí? Van resolviendo después los problemas por partes, ¿sí? No salten ya directamente al resultado, porque de esa manera pueden hacerlo de manera más organizada y poder ver dónde pueden haber cometido algún error, ¿sí? Y finalmente, una vez que tienen la respuesta, traten de escribirla y ponerla con resaltador, porque eso hace mucho más fácil la corrección y obviamente eso ayuda bastante en la nota, ¿sí? Así que acuérdense de eso, una vez que tienen ya la respuesta, la escriben y la resaltan para que sea más fácil para corregir, ¿sí? Cualquier duda o molestia que tengan, avisen, ¿sí? Cualquier pregunta que haya quedado, ¿sí? Tanto en el Classroom como en la clase, ¿sí? Así que nos vemos, cualquier cosa me avisan.